Hola, ¿qué tal? Nosotros somos los misioneros de la pureza trinitaria y esto es Puros jóvenes. Y uno que otro colado. Y vamos a estar presentándoles a lo largo de esta secuencia de entregas vidas de santos para jóvenes. Y en esta ocasión, ¿de qué vamos a hablar, Carlos? Vamos a hablar de Conchita Cabrera de Armida. Entonces es una santa, bueno, una beata mexicana y queremos ahondar en su vida. Y por eso hoy queremos arrancar con ella, de hecho que es nuestra patrona. Es una de nuestras patronas de la comunidad, ¿cierto? Max, ¿por qué hablamos de Conchita Cabrera de Armida en específico? Bien, hablamos de Conchita Cabrera de Armida porque su vida da mucha luz a nuestro carisma. Ya vamos a ver a lo largo de su historia cómo ella va viviendo la pureza, va encarnando, va haciendo suya este carisma. A lo largo de su vida, ¿no? Desde Claro, que sí. nace hasta que muere. Gerardo, ¿nos puedes platicar un poco acerca de las condiciones que se dieron, el contexto histórico tal vez de Conchita? ¿En qué momento de la situación del país se encontraba cuando ella nace, ella viene al mundo? Claro que sí. Bueno, ella nace en un contexto histórico, social y político de México muy difícil, porque en la época de su apogeo, de su apogeo espiritual, fue cuando estaba la llamada la Guerra Cristera que se dio aquí en México, de 1927 a 1929. Entonces fue una lucha entre la iglesia y el Estado. y el Estado muy fuerte en ese entonces. Pero todo fue desde mucho antes, ¿no? Desde la Constitución de 1857, donde fueron las leyes anticlericales, donde se dio la ruptura entre la iglesia y el Estado, ¿no? Donde se quitaron, se expropiaron prácticamente las propiedades que tenía la Iglesia Católica. Y después, en la Constitución de 1917, se pusieron leyes contra la Iglesia. Después viene el presidente Calles, que aplica la llamada Ley Calles, la que decía que en esta Ley Calles limitaba el número de sacerdotes, limitaba o más bien prohibía la evangelización pública, todo tenía que ser encerrado, prohibía sacerdotes extranjeros y bueno, prácticamente ponía muchas trabas a la Iglesia Católica, ¿no? Hablemos un poco de la familia de Conchita. Max, ¿ella es hija única? No, no fue hija única. Ella va a nacer en una familia potosina muy católica, muy cristiana y van a tener muchos hijos. Ella va a ser la número 7. ¿De cuántos? De 12. De 12 hermanos. De 12 hijos. Y pues ya desde sus primeros, digamos, desde los primeros meses de haber sido gestada, va a tener dificultades su madre, ¿no? Entonces va a caer enferma, va a haber un dilema muy fuerte en su familia, tanto así que a su padre le van a dar dos decisiones, o la madre o la hija. Entonces, obviamente, él pues optó por su esposa, ¿no? Ya 6 niños esperándolos a ella. Entonces, Y es que tomar una decisión así, como No, lo que no nos es está fácil, contando, ¿cierto? no, o sea, no Claro. es para nada fácil, porque pues es o dejar a los hijos huérfanos o permitir que la niña nazca. Entonces, hay una decisión ahí que ellos tienen que tomar. Entonces, sí, y es muy fuerte, ¿no? Ya desde ahí vemos la mano de Dios que va cubriendo a Conchita. De hecho, ella va a nacer, por la gracia de Dios, el 8 de diciembre de 1862. Ese día festejamos a la Inmaculada Concepción. Qué curioso, ¿no? Nace el Día de la Inmaculada, de ahí el nombre, Conchita. Hablemos un poco de su infancia, cómo fue su infancia, cómo se desarrolló. Fue una niña de extraordinarias cualidades espirituales desde pequeña. ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo la vivió? pues Conchita va a tener varias cosas importantes dentro de su infancia y es que, primero, Conchita no es como una niña que es consentida, que es delicada. No es mimada. No. De hecho, un poco A pesar que era de la socialité de la época, ¿no? Sí. De San Luis Potosí, ¿no? De familia de Amolengo, entonces como que no creció en ese ámbito como de niña... De niña fresa, de niña diríamos hoy. fresa. sí, de delicada, nada, Sí, para no era nada. niña o de sea, rancho. De rancho. Y entonces, pues Conchita no va a ser delicada. El papá, pues le pide, le va a exigir, la mamá también le va a comenzar a exigir. Ella va a tener que lavar loza, va a tener que ayudar en los quehaceres de la casa, va a tener que hacer muchas cosas que no son tan propias aparentemente de niños como la edad que ella tenía. Y también le tocó entrar ahí a las vacas, ¿no? A ordeñar,
Una auténtica niña de rancho. Claro. Para acabar pronto. Sí, 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 sí. Tanto así Entonces, que a ella le gustaba montar a caballo, le gustaba bastante. Sí, y le quitaron el miedo a montar a caballo, porque se caía y en lugar de chiquearla, pues ni la consintieron, así de Papá la sencillo. levantaba. la levantaban y te subes de Y nuevo, ¿no? súbase rápido porque nos vamos y vamos a comenzar. Así entonces. es. Ok, Eh, se enseña ella con con esta educación de sus padres, se enseña a hacerle frente a la vida, ¿cierto? Sí, y desde muy niña le implementaron la fe, ¿no? Sí, hablemos, Sí. hablemos de su educación religiosa. ¿Cómo fue su educación religiosa? ¿Qué recibió ella de sus padres? Ella comienza a recibir educación en su fe desde muy pequeña. Comienza a recibir, pues, cómo empezar a orar, cómo empezar, pues, a tener una relación con Dios. Y algo muy importante que es también importante para nuestro carisma y de lo que también nosotros queremos hablar, y es que Conchita también desde pequeña nos está hablando de la pureza. Y Conchita, para ella desde muy pequeña es importante la pureza. Entonces, pues ella pues comienza a recibir una formación especial de sus papás. ¿Sí? Es necesario que ella vaya a misa, a acompañar a su mamá a la misa. ¿Sí? Y Entonces, gustaba de ir a misa, ¿no? Gustaba de rezar. Claro. Y es que ese dato es muy interesante en su infancia, un amor tan grande a la Eucaristía, tanto así que ella no solamente los domingos va a comulgar, sino va a pedir un permiso especial. En ese entonces, han de saberlo, no se podía comulgar todos los días. Entonces, su confesor le otorga este premio, por así decirlo, y pues logra comulgar entre semana. Entonces ella tiene un amor tan grande a la Eucaristía, algo que va conservando su corazón en pureza y dedicándolo solamente a Dios en la Eucaristía. Y no era una niña pues, nada normal, ¿no? Por así que era la Bibi de la casa, ¿no? Era la niña rara. No es una niña Sí, normal. No era normal, claro, porque desde que era muy niña se ponía a jugar, no era como que jugaba a las muñecas, sino que se ponía a jugar a ser monja o a jugar A celebrar misa. A celebrar misa, ¿no? ¿De verdad? Sí. sí. Qué interesante. Desde muy niña. Ni yo. Entonces, ella, sí, ella no, pues desde pequeña, obviamente, como lo decíamos, no va a ser delicada, sino que se va a dedicar a cosas que no son tan usuales. Entonces viene este tema de, por ejemplo, celebrar misa. Ya hay algo especial en Conchita que está queriendo el Señor darle a conocer, digámoslo así, que es importante para ella la Eucaristía y, pues, ¿por qué no? Comienzan, pues, lo que el Señor le va a pedir más adelante, que pues van a hacer sus obras y todo esto que vamos a Ya hablar. de ahí, de pequeña, se veía y Se se ve- vislumbraba ese futuro que le esperaba. Ya como se ve una marcada, gran beata, digámoslo más así. marcada, Y era una elegida. niña limpia, ¿no? Porque dice que, pues imagínate, una niña de, pues, de abolengo, de rancho, entonces se involucraba entre, pues ahora sí que entre todos sus trabajadores, ¿no? Y ahí empezaba a escuchar cosas de impureza, entonces dice que sus oídos se cerraban y inconscientemente se iba. Se iba. Corría, ¿no? Frente a las cosas que le parecían inapropiadas, que le parecían que le Claro. robaban la inocencia. Y eso, pues, es una gracia especial. El Señor la fue cuidando desde muy niña, ¿no? Para que quisiera y fuera la mujer que hoy en día Conocemos. Conocemos, ajá. Sí, sí, sí. Ella crece en una época muy particular que me recuerda a mis abuelos. Se casan muy jóvenes, ¿no? Ella conoce a cierta edad. A los 17 años, sí. A cierta edad ella empieza a frecuentar algunos Bailes. los 13. bailes. A los desde 13 los años. 13, en la ajá. socialité. Exacto, Ajá. ¿no? Se Como aquí involucraba. en México se puede ver que, o sea, que a veces va a la plaza o en los pueblos que Ajá. vamos a la plaza a conseguir novio. a Sí, conseguir novia. eso quería saber, ¿no? Ella empieza a involucrarse en esta dinámica de la sociedad potosina Desde Y los yo- a 13 muy años. temprana edad. ¿no? Exacto, Una pero niña. es algo que no le gusta mucho, pero que lo tiene que hacer porque es algo muy propio del pueblo, de San Luis Potosí, ¿no? Ajá. ¿Y a qué la Entonces, conduce el frecuentar pues esas festividades, esos pues, encuentros? sí, pues ella va empezando pues a ir a estos bailes, a hacer este tipo como de prácticas comunes del pueblo y resulta pues encontrándose con el que llamamos o el que conocemos como Pancho. Pancho, mi tocayo. Entonces pues Pancho... El que se va a convertir tener- en su marido, ¿no? Exacto. Claro, Años y después. Francisco va a ser muy importante, ¿no? Ella que va a los bailes. Francisco, en repetidas ocasiones, dicen sus biógrafos, que va a declararle su amor a Conchita, ¿no? Y así un sinfín de pretendientes que se interesan en ella, en su belleza, porque notan en ella algo distinto, un corazón puro, un corazón limpio,
que llama su atención. Y supo corresponder Conchita, ¿no? Claro. Porque también sus biógrafos dicen que tuvo cientos de pretendientes, bueno, muchos pretendientes, de los cuales sus amigas le Pues decían... cientos tampoco, pero tuvo varios. pero tuvo un dato- suficientes, pero una niña de 13 años. Pero claro. un dato interesante de ella, dicen sus biógrafos, que en los bailes había una pequeña etiqueta donde todos los que querían bailar con ella, pues escribían, ¿no? Se apuntaban. Y pues ella llegaba y ya anotaba su tarjeta llenísima, ¿no? Entonces, eso dice mucho de ella. Ay, Y que ese tenían pobre- muy buenas propuestas, ¿no? Claro. Sí. Hijos de hacendarios y de políticos y Claro. de gente muy importante. Gente con mucho dinero. Y sus amistades de Conchita le iban diciendo, ¿sabes qué? Pues mira, te conviene que tiene una asentación. Se daba el bonita, gusto caballito. de elegir, ¿no? Sí, exactamente. Claro. Pero Conchita supo corresponder ese amor, porque vio la sencillez que tenía Francisco. Sí, y me imagino que pobre Francisco, pobre Pancho, como dice Conchita, entra como en un afán, ¿no? De me la van a quitar. Entonces, pues, Me la van a ganar. Me la van a ganar. Tiene que hacer méritos para ganar su corazón. Tiene mucha competencia. sí, entonces, pues en una fiesta comienza pues Pancho a tratar de Protegerla, protegerla, ¿no? enamorarla. Sí, entonces pues claro, le dice pues que ya de una vez se declara, ¿no? Y pues le dice, pues si tú no me aceptas, entonces me voy a morir, me voy a morir. Oigan, pero y Conchita duró, ya ven que ahora pues se hacen novios de alguien y duran 3 meses y se casan y luego se divorcian. ¿Pasó lo mismo con ella? No. A ver, que ahí cuánto duró el noviazgo, ¿cómo estuvo la onda? Nada más echó 9 añitos. 9 añitos. 9 años y Pancho no quería que se precipitara. Espérate, le dijo, Se espérate. casó a los 22 años, para aquella época era quedada, era como la cotorrita, ¿no? Porque ¿a qué hora se casaron nuestros abuelos, por ejemplo? ¿A qué hora? No sé. 13, 14 años. ¿A qué No tengo el dato. ¿A qué edad se casaron o se los robaron? Ajá, 13, 14 años los estaban obligando a, pues por lo un menos... compromiso, ¿no? Para Sí. que un compadrazgo, etcétera. Y Conchita desde los 13 años de noviazgo y a los 22, para aquel entonces, pues ya estaba, a los Ya 22 estaba años, viejita. ya estaba viejita, Viejita. ya tenían las otras matrimonios como 3, 4 hijos y ella estaba empezando. Se casa. ¿Cómo es su relación con Dios casada? ¿Pierde ese amor tan auténtico, tan puro, tan grande que le tiene a Dios? No. Fíjate que desde que estaba en su noviazgo, dicen sus biógrafos que ella le escribía cartas a Pancho y ella en esas cartas le empezaba a hablar de Dios, empezaba a hablarle de él y Pancho pues todos esperan una respuesta negativa y Pancho no. Pancho acepta y le corresponde igual en sus cartas y empieza a evangelizar. En su noviazgo no le impidió estar enamorada de Pancho, tener ese amor por Jesús. Y no se diga en el matrimonio. Ya desde el noviazgo se fue ensayando y en el matrimonio va a ser el culmen de esa relación. Algo que me parece muy curioso de este noviazgo es que ellos desde ya hacían ciertos sacrificios. Se abstenían de hablar o de escribirse los viernes. Entonces, desde ya comienza también ella a mostrar práctica penitencial, una ¿no? práctica penitencial. Y tienen en cuenta los viernes para ofrecerle al Señor esto que no era malo, pero que pues que lo podían ofrecer entre los dos, lo tenían así pues previsto, ¿no? Entonces pues es muy importante esta parte de que ellos llevan un noviazgo cristiano en el cual Jesús es parte de su vida, ¿sí? No está a un lado como pues, los noviazgos de ahora y que Y Jesús no tampoco está. un corazón partido, ¿no? Porque sabe ser de Jesús sin dejar de ser o tener un auténtico amor por Pancho. por Pancho. Claro, ¿Cierto? inclusive ya una vez casada con Pancho, uno de sus, recién casada, el mismo día de la noche, en el mismo día de la boda, dice que estaba muy triste, muy desconsolada. Entonces, y ese mismo día descubrió, ¿qué crees que descubrió? ¿Qué descubrió? Que la cigüeña no existía. A los 22 años descubrió que la cigüeña no era de París. A los 22 años, imagínate la inocencia La que inocencia que tenía la mujer. tenía. Y uno de sus dolores más grandes que tenía era cumplir con su matrimonio. Y ella veía esa relación nada más para procrear, ¿no? Ella era un dolor que tenía, pero sobre todo pudo mantener eso y vivir eso en la pureza, en el matrimonio. Claro, Porque un y dolor él- que ella tenía era no ser virgen. Pero el Señor en su oración le dijo, ¿sabes qué?
tú para mí eres virgen en el matrimonio. Porque ella quería ser religiosa, ¿cierto? Claro, O sea, ella, sí. ella encantada hubiera sido religiosa. Sí, 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 que de le hecho llegó, que lo va a le descubrir. llegó la vocación ya casada. Y fue cuando se arrepintió, pero... O sea, ya no obviamente, podía. No podía, así como chin, podía echarse para pero atrás. pues ya estoy casada, ya tengo hijos, pues Ya entra a responder pues con su estado matrimonial, ¿no? Entonces, Claro. pues, Pero fíjate que eso no fue impedimento para ella, aunque ella tenía un fuerte llamado de Dios a ser religiosa. En su corazón, en lo íntimo, ella va a hacer estos votos, ¿no? De pobreza, castidad, obediencia, en silencio, sin que nadie lo supiera, solamente Jesús y ella. Y entonces es en el contexto de esta relación íntima con Dios, que ella sabe vivir dentro del contexto de su matrimonio, que empieza, según entiendo, ustedes me corrigen si no es cierto, a recibir sus primeras experiencias místicas con Jesús, ¿es cierto? Sí. sí, ella comienza a recibir, después de un retiro espiritual, comienza a recibir estas gracias especiales. Entonces, por primera vez Dios le habla Ajá. y le dice, tu misión es salvar almas. ¿Y se la creyó luego? Pues no, o sea, es un proceso que se va organizando poco a poco. Incluso ella misma dice, yo no entendía lo que significaba, ¿no? Salvar almas, que es algo muy profundo. Me imagino, digo, si a mí me dijeran esa idea, pues si apenas puedo con la mía, ¿cierto? Exactamente, y luego a una mujer casada con tantos hijos va a decir, pues bueno, pues por lo menos Salvo a los míos. salvo los míos, ¿no? Por lo menos voy a sacar a mis chiquillos, ¿cómo voy a sacar más, no? Ajá. A lo mejor en su momento... ella Apenas puedo un poco- conmigo, decía, ¿cómo voy a poder con los demás? Salvar almas Exactamente. no es tan fácil. Y ella empieza a experimentar cada vez más ese ardiente deseo de pertenecerle solo a Jesús, ¿es cierto? Sí, Sí, claro, de pues, hecho podemos imagínese. notar en ella, recordemos, vive en un lugar de rancho, haciendas, hay animales, y ella nota ver que cada rancho, cada hacienda tenía un sello propio para sus animales, para distinguirlos, ¿no? Tenían mucho ganado. Entonces, ella pensando en eso, decía, yo también quiero un signo, ¿no? Y ella, ese Un signo de... Quiero marcar al ganado. Sí, O sea, como tú, marcar claro, el marcar ganado. al ganado. Pega su quemonazo de una vez que, Sí, que de en un- poca- o en sea, pocas- eso es una locura, o sea, eso solamente pues, se le ocurre pues, a pocas O personas. sea, pero a ver, entonces, ¿qué fue? ¿Ella ve que marcan al ganado y ella qué quiere hacer? ¿Marcarse como ganado o qué? Algo Pues, así. obviamente. Ella se va a grabar en el pecho estas insignias, ¿no? JHS, ¿no? Que va a ser distintivo, es decir, yo le pertenezco al Señor. Y se pone ese sello que no se borra. JHS, ¿y eso con qué se come? Jesús, hombre es salvador. Jesús, Salvador de los hombres. Jesús Eso, Salvador. Que Jesús es lo que Salvador de los nosotros hombres. vemos comúnmente en las hostias o como símbolo eucarístico, ¿no? Que está Jesús en la hostia consagrada como Salvador de los hombres. Aquí en el pecho, ¿no? Al rojo vivo, ¿no? Y se lo graba, se lo marca. Sí. El queda fierro se lo pone marcado así. igual. O sea, se dio su quemonazo. Se dio Se su dio su quemonazo. quemonazo. Y lo más increíble fue que ella en su momento no dijo nada, ¿no? Se lo reservó. Imagínate el dolor tan grande que es grabarse el rojo vivo aquí, JHS, Una y quemada. llevar una vida de madre, de esposa, en el rancho, en sus haciendas, y ella vivía normal, como si nada, jamás le reprochó nada a su marido, ni le dijo, ay, mira lo que me puse, mira que ya estoy Que está ya... que me arde, que está que me duele, está que me lleve, quema. que me lleve al hospital. No, o sea, ya se aguantó esta situación y ahí es cuando comienza algo muy importante que nosotros queremos hablar y es las obras de la cruz. Sí, pues también siguiendo con esta idea, ella se marca como un signo de pertenencia total a Jesús. Sí. Y ella se da cuenta que en ese momento ella tiene una misión muy especial. Sí. Y empiezan a nacer, ¿nos decías? Las obras de la obras cruz. de la cruz. ¿Qué es eso? Pues las obras de la cruz es cuando comienza a gestarse toda una espiritualidad, ¿sí? Que en este momento a nivel México, y no solamente a nivel México, sino ya está pasando pues a otros países donde se habla de Conchita y se habla de la espiritualidad de la cruz. ¿Qué es la espiritualidad de la cruz? Es que Jesús quiere que nosotros comencemos a llevar una vida de sacrificio, pero en esa vida de sacrificio nos unamos con Él, ¿sí? Que tengamos un encuentro personal con Él y la cruz aparece como en una visión, ¿no? Y van a ver algunos signos, ¿se acuerdan algunos signos de esto? Claro que sí. Quisiera profundizar un poquito más en esto. Recordemos que en ese momento Conchita tiene una experiencia tan grande de Dios y comienza a hablar con Jesús y Jesús la invita. Dice, muchos han estado conmigo en el Calvario
pero pocos han estado en el huerto. En el huerto donde Jesús sufrió bastante, no Donde hubo estuvo clavos, solo. no hubo cruz, estuvo solo. Muchos, incluso dice el texto evangélico, que sus apóstoles se durmieron. Corrieron. No, Se durmieron. Se durmieron. Ajá. O sea que Jesús estaba solo, estaba sufriendo bastante, estaba sufriendo el abandono, tanto que se iba a sudar sangre, ¿no? Entonces Jesús la invita a Conchita para que se una en este sufrimiento en el huerto. Y Jesús le dice que sufrió muchísimo más en el huerto que en la misma cruz, ¿no? Que en la cruz es el signo exterior y el huerto es el interior. Entonces le invita a vivir. Siente Esa el abandono, ¿no? espiritualidad. Nos dice el Evangelio. claro. Se siente abandonado de Dios. Padre, si es posible, parta de mí esta prueba, ¿cierto? Sí, y en marco de este momento es cuando tiene también esta visión, ¿no?, de una cruz. Ve una llama, una luz muy grande, muy resplandeciente. En ella ve una paloma, podemos decir que es el Espíritu Santo. Debajo de ella podemos ver una cruz enorme. Y al centro de esa cruz, un corazón humano, vivo, que late, así como el de nosotros. Y que arde. Y que arde. Y no solamente ese corazón vivo, arriba del corazón hay una pequeña cruz, que también, pues, incluso este mismo corazón está rodeado de espinas y traspasado por una lanza, ¿no? Que esta bella cruz, que es la cruz del apostolado, resalta sobre todo esta espiritualidad, ¿no? Esta espiritualidad sufriente, esta espiritualidad de la cruz, esta espiritualidad del huerto, ¿no? Sí. Sí, esa espiritualidad, ¿cómo podemos entender el concepto de espiritualidad para quienes nos escuchan? O sea, ¿qué es una espiritualidad? Porque pues puede ser que la gente no Sí, entienda el concepto. hay diferentes formas en que Dios nos va tomando en nuestro corazón. O sea, hay diferentes, como los carismas, ¿no? Entonces, hay diferentes espiritualidades que nos van guiando siempre y nos van enfocando a Jesús. Esa es la idea, que la espiritualidad nos ayude a encontrarnos con Dios. Entonces, esta espiritualidad de la cruz es otra forma en la que nosotros nos vamos a relacionar con Dios. O sea, que quiero entender que es mediante la participación en los sufrimientos que tuvo Jesús en Sí, el huerto. de una manera muy sencilla, la espiritualidad es la vivencia de la fe. Es decir, Ok. Conchita nos va a enseñar, y la espiritualidad de la cruz nos va a enseñar, una vida de sufrimiento, así como en el huerto, pero unida y transformada por el amor, ¿no? Para que ese sufrimiento por el amor sea algo salvífico, una acción salvífica, ¿no?, que ya va cubierta de Dios, ¿no? O sea, lo cual nos enseña que sufriendo podemos redimirnos, ¿no? Podemos Claro. salvarnos, podemos aspirar a la perfección. Y ahí es poco a poco como ella va comenzando a comprender la misión. ¿Recuerdan cuál era la misión que Dios le tenía? Que era Salvar salvar almas. almas. Y así poco a poco esta espiritualidad de la cruz, del sufrimiento, pero por amor a Jesús, va a ir salvando poco a poco almas. Y a mí leí algo que me llamó mucho la atención, donde decía que ella fue a una tienda a comprar una cruz. Ujú. Y al momento de ir a la tienda, que empezó a ver cruces y vio un crucifijo sin cruz, ¿no? Parece que vio a Jesús pues, O sea, crucificado, pero sin puro, cruz. el puro hombre. El puro hombre. Entonces ella le nació dentro de su corazón, le dijo, Señor, yo quiero hacer esa cruz. Y le tomó la palabra. Sí, hay que tener mucho cuidado con lo que se le pide a Dios. Que toma la El Señor se lo toma muy en serio, eso sí es cierto. Lo tomó se muy lo en toma serio. Y si ella pidió ser cruz, pues le tocó Ajá, estar en la sí. cruz. Algunas, si es posible, mencionar algunas de sus obras fundacionales. Algunas. Claro, pues de es hecho- posible que haya sido muchas, ¿no? Pero No, pero imagínate, o sea, para una laica tener algo con fundación, para esa época pues era Y mujer. muy difícil. Y mujer, para Ajá. aquella época. Típico de los sacerdotes, típico de las monjas, típico Sí, de pero otro una tipo de laica. personas, pero un laico no. Ajá, Entonces, en esa época no. Claro que hubo gente importante que la ayudó, ¿no? Y bueno, entre sus obras está El Oasis del Amor. ahora que mencionas de que hubo gente importante que la ayudó, hablemos un poco del padre Félix. El padre Félix es una persona, es una figura importante en la vida de Conchita. ¿Cómo se da Sí, el padre- ¿Quién es y cómo se da este encuentro? Sí, pues el padre Félix es un sacerdote francés, hasta donde tengo entendido. Como yo. Como usted, sí. Bueno, Sobre todo por los ojos azules. ¿Verdad? Ajá. y por lo alto. Por lo güero. Y por lo bueno. Y rubio, por eso. Entonces, el padre Félix es un sacerdote francés que pues de pronto pues estaba normalmente pues allá en su parroquia. Ella sabe del padre Félix y ella va a buscarlo, pero comienza ella a tratar de mirar si es voluntad de Dios que puedan hablar. Y bueno, pues comienzan a hablar, ella comienza a hablarle sobre la espiritualidad y es uno de los pocos
sacerdotes, bueno, como siempre, a veces pues la iglesia, y eso es bueno, que la iglesia a veces pone a prueba las cosas de Dios. Es muy Porque prudente, ¿no? La es muy iglesia prudente, es muy en prudente, y ese eso es tipo de bueno. cosas. Y entonces este sacerdote pues le cree y comienza a animarse a ayudarle. Entonces ella queda O sea, como no la que, tilda sí, de loca. como así, o sea, Pero por también- primera vez encuentro que pues alguien me apoya, entonces como así. Pero ese encuentro fue muy providencial, ¿no? Porque Sí, sí, Conchita narra que iba de pasada, bueno, le habían platicado de este sacerdote francés que dijo, bueno, pues algún día voy a ir a hablar con este padrecito, ¿no? Entonces iba en el tranvía y de repente dice que algo le impulsó y se bajó. Y de repente ve la parroquia, ¿no? O sea, se bajó donde no era. No, no. O sea, no Donde- era su destino Exactamente, no original. era su destino, era el destino de Dios. Ajá. ¿No? Era el destino de Dios, pero no el de ella. Entonces llega y ve la parroquia, la Inmaculada, perdón, de la Virgen de Lourdes, la Inmaculada, ¿no? Otra vez, ¿no? Otra vez. Inmaculada Curioso. Concepción. Qué curioso, ¿no? Como de la hecho que- Inmaculada ha marcado Toda la vida de Conchita. toda la vida cosas importantes. Desde su nacimiento. Su primera comunión y este encuentro que tiene con el Padre Félix. Y para no hacer spoiler lo que sigue, ay, perdón. Entonces ella entra a la iglesia, se lo encuentra, se lo presenta, ¿qué pasa ahí? Okay. Toca en la sacristía y ¿sabe qué? Busco al Padrecito, me quiero confesar. Ajá. La Entra al confiesa. confesionario, la confiesa, pero Conchita le empieza a hablar de lo que tenía en su corazón el Padre. O sea, Ah, como sí, ya- leyéndole el alma. Leyéndole Sí, sí, el sí. alma. No como, sino que le leyó el alma, o sea, Lo bueno y el lo Señor malo, le muestra todo lo que hay en su corazón Claro. y comienza a decirle lo que él estaba viviendo, ¿no? Entonces, Padre Félix, imagino, se convierte en su guía, en su director espiritual, en su Sí, acompañante. se convierte como En tal en su- su director. en Es su uno de sus Es uno de directores sus directores espirituales, ¿no? O sea, originales. De uno de sus momentos de su vida. Ajá. Fue muy importante porque él lo ayudó. Bueno, cuando conoció al Padre Félix, ya estaban fundadas las religiosas, Ajá. el Oasis del Amor que se le Ajá, llama. ajá. También otra, la de los laicos Ajá. y también la fraternidad sacerdotal. ahí solo era para obispos y sacerdotes, ¿no? Obispos y sacerdotes, para vivir la espiritualidad con obispos y sacerdotes. Y el Padre Félix le pregunta, oye, ¿y el de los hombres? Y le dijo Conchita, pues, Ayúdenme. Échame la mano. échame la mano, ¿no? Pues claro. Ah, interesante. Entonces, ella funda también para sacerdotes. Claro, Hay sí. una fundación para sacerdotes de que parte se de- llaman los misioneros del Espíritu Santo. También, ok. Que es muy conocida, ¿no? Sí, 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 sí. De todas las obras de la cruz que yo en mi ignorancia conozco, pues es la que más me suena y la relaciono con ella. Es la que tiene más rating. Como nosotros en este momento. Bien, pues dentro de todo este torrente de gracias, de bendiciones, de cosas que ella va viviendo a lo largo de su vida, pues también va a recibir cada vez gracias más extraordinarias de parte de Dios, gracias muy elevadas. Dentro de la mística cristiana hay algunos fenómenos que se dan. Hablemos un poco de ellos. ¿Qué es lo que le va pasando a Conchita, Maximiliano? Lo primero que va a suceder con ella es algo que los místicos llaman como el desposorio. ¿Qué es el desposorio? Bueno, pero ¿qué es un místico? A ver, explica. ¿Qué es un místico? Un místico. Para empezar por ahí, ¿no? Tenemos que partir del místico, viene de misterio, ¿no? El misterio es algo que está oculto, que incluso algunos dicen no se puede conocer, pero a los ojos de Dios sí, es algo que se tiene que tener poco a poco. O sea, que se va revelando Se va algunas revelando cosas poco a poco. espirituales. Sí, son cosas, primero, a la primera vista, difíciles de comprender, pero que a los ojos de Dios poco a poco vamos comprendiendo. Entonces ella va teniendo experiencias místicas, o sea, Sí. cosas que solamente le pasan por gracia de Dios. Sí, incluso Podemos sobrenaturales. seguir confirmando que es la Bibi. No era una niña normal. No era una niña normal, ¿no? Bueno, pero a pesar de eso, era muy normal dentro de las cosas sobrenaturales, ya Maximiliano usaba el término, que le pasaban, ¿no? Háblanos un poco más de eso. Sí, Max. el desponsorio, Paco, es un encuentro íntimo y muy profundo con Dios. Dios la va preparando y ella va a sentir, incluso ella no lo logra distinguir si ella se une a Jesús o Jesús se une a ella, pero hubo una unión tan profunda en el corazón que el Señor le va permitiendo solamente en ese momento. Y el Señor la va preparando y le dice que viene algo más grande, que se vaya purificando. Eso sí, el Señor le aclara, vete purificando. Oye, pero a ver, en términos así como que más cristianos. cristianos, más en español, o sea, desposorio es como ser novio de, ¿no? O sea, como que Algo voy a así. hacerme novia de Jesús.
Exactamente. Ella comienza, en pocas Una palabras, novia espiritual, ¿no? comienza a más de corazón. enamorarse Oye, de pero qué Jesús. pícara. Sí, Pues si o estaba sea. casada, ya quería otro novio. Qué bárbara. No, Sí, recuerda, ya pero- desde su noviazgo y su matrimonio ha conservado su corazón tanto para Jesús, para Dios y para su esposo. Claro. Entonces hay una especie de compromiso. Un compromiso. Un primer espiritual compromiso. con Jesús. Un primer Exacto. compromiso que son los Desposorios. desposorios espirituales. Y luego, Después, la segunda parte, viene algo que se llama matrimonio espiritual o unión transformante. A ande, ver, cristiano, ¿cómo se O sea, llama? ¿cómo? O sea, se casó otra vez. Haz de cuenta, en el desponsorio fue el noviazgo. Ajá. El matrimonio, así como una unión, son dos personas diferentes que se unen. Entonces comienza Jesús a entrar más en su corazón, comienza a haber una unión un poco más profunda y tanto así que ella llega a expresar que hay una unión de voluntades, es decir, que su querer de ella era el querer de Dios. Algo que para nosotros es totalmente difícil incluso primero comprender cuál es el querer de Dios, ¿no? Entonces, su pensar es el pensar de Dios. y en eso consiste su matrimonio espiritual. O sea, entonces- ella se une espiritualmente con Dios de una forma Es decir, están tan unidos. radicalmente Sí. fuerte. Ajá, están tan unidos espiritualmente que ya su voluntad, como lo decía Max, ya es la misma voluntad del Señor. Entonces, no está como que seguimos como en lo mismo, ¿no? Entonces, me casé, pero de todas maneras, usted piensa diferente, yo pienso diferente, los matrimonios actuales. Entonces, no, o sea, son las dos voluntades unidas porque se vuelven como Una un sola matrimonio. O sea, ya no es lo que quiero yo, sino Sino lo que lo que quieres quiere- tú. Pero no es solamente eso, sino lo que quiere Dios. Yo lo quiero, eso es algo todavía más grande, ¿sí? Porque podemos pensar, ¿no? Puedo entender lo que quiere Dios, pero si yo me... Aceptarlo, ¿no? Exactamente. Llevarlo a la vida. Claro, es decir, diría San Alfonso María de Ligorio, uniformidad, hace una sola voluntad. Está canijo, Sí, ¿cierto? Está canijo. Ya porque hasta me mareé, digo. generalmente uno quiere una cosa y Dios quiere otra, ¿verdad? O sea, es fácil entender la voluntad de Dios, decía Max, sí, pero generalmente pues es hágase tu voluntad siempre que coincida con la mía. ¿o no? Claro, ya a ojos del hombre está un poco... Bueno, ahorita ya con esta explicación ya entendemos un poquito más, pero entender como que el matrimonio con Panchito y el matrimonio... Con Por eso Jesús, decía con yo, Jesús, no, o sea, pícara la mujer, como pícara que la sí. mujer. No, Pero son bueno. cuestiones espirituales que Ajá. van pasando, ¿no? Y que esa es la invitación, sí, esa es la invitación, que aunque hay diferentes vocaciones, ¿cómo nosotros podemos responderle a Dios? ¿Sí? ¿Eso nos Y puede es- pasar a nosotros? Eso que fue viviendo Conchita, ¿nos puede pasar a ti, a mí, a quienes nos ven en la pantalla? claro, ya desde el mismo bautismo recibimos la gracia del Espíritu Santo. Y un también llamado nosotros. especial, ¿cuál es? La santidad. La santidad. santidad. Exactamente, Todos lo que estamos estamos llamados a la describiendo es su camino de santidad. Como ella- Camino de Es que, santidad. Claro. es que eso es lo normal en el cristiano, en el católico que se ha bautizado, eso debería ser lo normal. A ver, o sea, entonces la santidad no es un lugar al que llegar, ¿cierto? No, No es un punto de llegada, o sea, la santidad está ya lejos, inalcanzable de mí, sino que es Está tan cerca que lo llevamos dentro. o sea, es un camino, ¿no? Claro. Es el camino que nos lleva a un lugar, que es el cielo. Claro, Sí. no necesitamos buscar tan lejos, dentro de nosotros ya habita Dios. ¿sí? Entonces ella le va dejando poco a poco más espacio a Dios en su corazón, que la va abarcando todo y la va transformando. Pero fíjate que a mí una de las cosas que más me impactó y me impresionó, que esta parte donde llegó Max, es donde enviuda. O sea, ya con estas dos, con el noviazgo y el matrimonio espiritual que tiene con Jesús, enviuda. O sea, seguía casada cuando le pasaron esas Sí, cosas. sí, seguía casada. Y después enviuda, y a pesar de estas dos Gracias. gracias que tenía tan místicas, recibe la soledad. La soledad de su marido y de Jesús. Para ser más exactos, en 1864 es cuando recibe este desponsorio. En 1897, corrijo, en 1897 es cuando recibe este matrimonio espiritual, esta unión transformante. Y en 1901 es cuando muere su esposo. Y En ya me 1901. imagino. En 1901, acuérdese. Y ya me imagino, pues, el golpe tan duro que debió ser para ella, porque no debe ser fácil. Claro, y algo que podemos aprender de eso es que a pesar de todas las gracias que podemos ver que recibió Conchita Cabrera, es que no está exenta
sea, que el Señor se le esconda, ¿no? Del dolor, del sufrimiento, Del de sufrimiento. del- No solo de perder a su marido, sino Va a de ser- que se le esconde Jesús, ¿no? Va a sentir dos soledades. Dos ¿no? soledades, La soledad de la muerte de su esposo Y de Jesús. la soledad de la muerte de Jesús. O sea, Jesús se le esconde como tal. Y fíjate que a los 10 días de que enviuda, su único consuelo más grande que tenía era no cumplir con su matrimonio, sino que ya podía vivir la virginidad que ella quería que desde ella siempre. quería, plena, porque como mencionamos anteriormente, uno de sus dolores más grandes que era que ella no podía vivir la virginidad plena como ella pensaba que Dios la quería para ella. Cuando Dios mismo en su momento le dijo, tú eres virgen para mí. A pesar de que tienes todos esos hijos, tú para mí eres virgen. ¿Esa fue la única o la última gracia mística que recibió? No. Después de que el Señor la prepara en 1897 con el matrimonio místico, le dice que todavía hay algo más grande que el Tenía la matrimonio. cerecita del pastel. Sí, exactamente. Le das de cuenta lo último, ya lo más grande que un místico puede alcanzar, que se llama encarnación mística. A ver, ¿y qué es la encarnación mística? Sí, por favor, porque me quedé así. Bien, ¿cómo explicar la encarnación mística? La encarnación mística, así como la Virgen le dio espacio en su ser a que se fuera gestando Jesús, lo mismo va a pasar con ella. Va a hacer que poco a poco esa unión que ya vimos desde el desponsorio fue poco, el matrimonio fue creciendo, pero en la encarnación mística es más profunda la unión con Jesús, una identificación total. Jesús habita por completo, al 100%, ¿sí? Va a llenar su corazón de la presencia de Jesús y Él va a habitar en ella. Tanto así que le va a decir Jesús que lo único que podría separarlo de ella, ¿qué creen que sería? El pecado. Obviamente. Es decir, Jesús ya habitaba totalmente en su corazón, reinaba en su corazón, era el centro de su vida. O sea que, bueno, perdón que te interrumpa, o sea, no la tenía comprada. O sea, se puede decir, ¿sabes qué? Aquí está esta gracia, pero el pecado te la puede Exactamente. te la Y puede es quitar. esto, aquí entendemos la encarnación, que Jesús se va haciendo carne en su corazón, es decir, no solamente en ese momento, sino que va creciendo, Jesús le va dotando de más gracias, va aumentando y hace cuenta ya, va experimentando ya desde este momento el gozo del cielo, que es estar en la presencia de Dios. O sea, ya desde ahora. Ya desde ahora. Ella vive en el cielo estando en la tierra. Exactamente. En pocas palabras definimos O sea, esto. dicho así, hasta dan ganas de vivirlo, ¿no? Sí, O sea, así como qué nos bonito se platicas. escucha, pero qué difícil. vivirlo, Sí. Algo que me llama la atención, que dentro de estas experiencias que ella vive, Conchita es una escritora. Y muy Conchita prolífica, es una por cierto, escritora. sí. Conozco 2 libros de ella, ¿sí? A mis sacerdotes y de las virtudes y de los vicios. Y son escritos, nada más son 2, yo no sé cuántos tendrá. No, ¿no? Tiene escribió muchísimo. Cuentas de conciencia, que es como su diario espiritual. También llegó una rachita como unos 10, 12 años, donde cada año Monseñor Luis María Martínez, obispo de Morelia, que después fue el obispo primado de México, cada año recibía su Tanda de ejercicios tanda de espirituales. ejercicios espirituales. Y cada tanda Sacaba un libro. sacaba un libro. Haz de cuenta que iba anexando las hojas que le daba Monseñor Martínez y él iba dando su reflexión, ¿no? Y son libros muy bonitos. Y su cuenta de conciencia, que es como su diario espiritual. ¿De qué tamaño es el tomo, Max? Imagínate, yo una vez que lo vi en la biblioteca eran 13 tomos, o sea, así grandísimo, todos sus escritos. Y no eran libros pequeños, eran gordos y así de grandes. Y a nosotros nos cuesta hacer la tarea. ¿Qué tal? Nos cuesta leer ni siquiera el periódico, ¿no? El 10 periódico, hojitas. así Sí. es. Oigan, bueno, pues llega aproximándonos al fin de esta plática tan hermosa y tan chida sobre la vida de Concepción Cabrera, pues como a todo santo le llega su función, pues a Conchita también le llegó el momento de empezar a padecer el deterioro del cuerpo. El cuerpo se le empezó a extinguir De partir a la casa. y parte a la casa del padre, ¿no? ¿Hay algo que decir sobre eso? Ella, ¿cómo es su partida? Como digo, porque Pues- tampoco vamos a decir que nomás se murió ya, ¿verdad? Algo hubo ahí de... En sus últimos años, ella muere a los 74 años, si no me equivoco. Ujú. Y otra vez se ve la mano de la Inmaculada, ¿no? El 8 de diciembre fue la última vez que escribió. ¿Qué escribió? El último día de sus cuentas de conciencia. Ajá. Y ella también lo que mencionaba es que todo lo que ella escribió, todo, ella no, como que no guardaba, no retenía todo lo que escribía, ¿no? Ella decía que era el Espíritu Santo quien Que Una le gracia inspiraba, especial, le ¿no? inspiraba una esto. O sea, gracia es que ella especial. escribía inspirada. Ella Sí, escribía inspiración. inspirada, O sea, es inspiración. divina.
Entonces no era así como que, este libro que escribí, voy a dar una ponencia de este libro. No, sino era inspiración divina, ¿no? Y el 8 de diciembre fue la última vez que escribió algo. Y se dice que cayó enferma, cayó en gripa, cayó en cama. Entonces sus monjitas le empezaron a ayudar, ¿no? La atendieron. La atendieron junto con Monseñor Luis María Martínez, que fue su último director espiritual. ¿Estuvo con ella? Estuvo con ella en sus últimos momentos. Qué interesante. Estuvo con ella junto con algunos de sus hijos. Ajá. Y ella muere. Ella muere. Fin del capítulo, de una vida impresionante, una vida muy, muy alta de unión con Dios desde esta tierra. Uno está acostumbrado a rezar, a hacer poquito, a ofrecer alguno que otro sacrificio, pero ella vivió de una manera sobrenatural, decía Max, la palabra, esa vida y esa unión con Dios. Para cerrar y para integrar todo lo que se ha dicho hasta ahora, ¿cómo podemos nosotros decir que Conchita impacta en nuestras vidas? Hablemos, Max, del actuar de Dios. Sí. El actuar de Dios sobre Concha. Así, de una manera muy sencilla, toda su vida de Conchita la voy a resumir en algo que San Pablo nos va a decir: ya no soy yo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí. Ella supo entender estas palabras tan grandes, la vida del sacrificio, la renuncia, el ir muriendo a ella misma, a su ego, para dejarle lugar a Dios, solamente en su corazón, y disfrutar de la presencia, unirse a Él, unirse a su voluntad y hacer y cumplir la misión que Él dio, ¿no? Salvar almas. Uniéndose a este, a este sacrificio, ¿no? A este dolor que se vive en el huerto. Junco, ¿qué nos puede decir? Yo saco ¿Con qué como se queda? conclusión, yo saco como conclusión algo que para mí es muy importante, y es que la vida de santidad no es algo que se da ya, sino que es un proceso. Nosotros vamos dándole respuestas al Señor poco a poco. Y dicen que los santos son aquellos pecadores que caen, pero que se levantan. Es decir, que no nos podemos desanimar frente al pecado, frente a nuestras fragilidades, frente a nuestros vicios que podemos tener, ¿sí? Sino que tenemos que animarnos para ir dando poco a poco una respuesta al Señor. No significa que poco a poco es que, bueno, pues Dios puede esperar. Ahorita sí, mañana no. Sí, no, sino que Dios poco a poco sabe cómo guiarnos y cómo acompañarnos. Lo importante es que haya disposición de corazón, y Dios va haciendo que en ese transcurso de nuestra respuesta nos vamos haciendo santos, ¿sí? Y sin darnos cuenta. Y además, que ser santos no es para que los demás nos vean, es para que Dios nos vea. Y esa santidad se puede alcanzar en donde quiera que uno esté, Gerardo. Claro, en cualquier estilo de vida, porque a veces podemos llegar a pensar que la santidad es exclusiva para el padrecito, para la monjita, para el obispo. No. Para el Papa. Para el Papa, sino que cada uno de nosotros está llamado a la santidad. Llámase soltero, casado, viudo, todos. ¿Y si tengo varias vocaciones al mismo tiempo? Conchita Cabrera las tuvo, ¿verdad? Y fue algo que a mí me impresiona, cómo Conchita Cabrera entendió vivir cada etapa de su vida en la pureza y en la santidad. Desde su niñez, obedeciendo a sus padres, haciendo lo que le tocaba, ese deseo de la pureza. De igual manera, ya una vez casada, viviendo su matrimonio plenamente, su matrimonio de una manera santa, pura y casta. O sea, donde quiera que estuvo, supo ser santa. Igual manera, cuando enviudó, quiso ser religiosa, y el Papa Pío X le dio la gracia de que el día que murió, el 3 de marzo, que fue hace unos días, que es su festividad, se vistió de monja. La vistieron de monja para ser enterrada. Bien. Fue una gracia que le dio el Papa. Aquí la cereza del pastel es que ella supo encarnar el carisma de la pureza, el mismo que nos identifica a nosotros como misioneros. Conchita Cabrera de Armida es una beata, próximamente santa, que nos enseña a vivir en pureza y desde la pureza nuestra vida como una forma de vivir en Dios ya desde ahora. Este es su programa y los esperamos en la próxima entrega. Nosotros somos Puros Jóvenes.